Bienvenidos estudiantes de Biología de la Universidad de Costa Rica, mi nombre es Bernal Garro y hoy vamos a hablar sobre la expresión y la regulación de los genes. En esta primera parte vamos a hablar acerca de los procesos de transcripción y de traducción. Ustedes recordarán las diferencias entre DNA y RNA que ya hemos discutido en temas anteriores, entonces ahí se lo van a repasar. Nada más aquí recordar que funcionalmente tenemos un solo tipo de molécula de DNA, aunque ya recordamos que habían varias formas topológicas como el DNA A, B, Z, etc. Funcionalmente solo una molécula, porque lo que hace es almacenar y transmitir información genética. En cambio, con el tema del RNA vamos a tener por lo menos tres tipos funcionales de moléculas. El RNA ribosomal, que está en los ribosomas y se encarga de hacer los enlaces peptídicos de las proteínas, es decir, participa en la protosíntesis. El RNA de transporte, que se va a encargar de llevar los aminoácidos a los ribosomas donde se está sintetizando la proteína. Y el RNA mensajero, ¿verdad?, que sería el que lleva el mensaje copiado del DNA hasta el ribosoma donde se produce la proteína. El proceso por el cual se forma RNA a partir de DNA se llama transcripción. Entonces, resulta que vamos a tener una concatenación de procesos tal que van a participar estas tres moléculas en la expresión del genoma, en la producción de proteína. La proteína es el fenotipo, ¿verdad? El gen es el genotipo, la información que tiene ese gen. Entonces vamos a ocupar el RNA mensajero, ¿verdad?, que se copia desde el DNA, el RNA ribosomal, que está en los ribosomas y forma los enlaces peptídicos de las proteínas, y el RNA de transporte, que actúa como el taxi que acarrea cada aminoácido a su posición en la proteína que se está formando. El dogma central, como recordarán ustedes de la biología, nos indica que vamos a pasar del DNA por transcripción al RNA, a los tres tipos de RNA. Luego, esos tres tipos de RNA tienen que cumplir su función en el citoplasma. ¿Cuál es la función? Terminar de sintetizar la proteína. El paso de DNA a RNA se llama transcripción y ocurre en el nucleoplasma, es decir, adentro del núcleo, en las células eucariontas, ¿verdad? Y el paso de RNA a proteína, ¿verdad?, a proteína se llama traducción y ocurre en los ribosomas que están ubicados en el citoplasma. Entonces, en el caso de un eucarionte, la transcripción y la traducción están separadas en el espacio. En el caso de un procarionte, como una bacteria que veríamos por ejemplo acá, no hay normalmente una membrana nuclear y entonces la transcripción y la traducción ocurren al mismo tiempo. Vean por ejemplo acá esta línea central, es una foto muy bonita, es la molécula de DNA. Se está formando el RNA mensajero aquí, que sería esta otra cadena acá, entonces está ocurriendo la transcripción, y al mismo tiempo se va llenando ribosomas que van haciendo la traducción al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, no hay separación en el espacio. Vean, aquí tenemos otra vez esa misma situación, pero un esquema. Tenemos el gen, el DNA, que se abre, la RNA polimerasa, porque así se llaman las enzimas que sintetizan RNA polimerasa, forma el RNA mensajero, y los ribosomas de una vez van formando por traducción la proteína. Entonces, como aquí no hay separación ni en el tiempo ni en el espacio, estamos hablando que esto es el caso de una bacteria, de un procarionte. Cuando los procesos están separados entre el nucleoplasma, donde ocurre la transcripción, y el citoplasma, donde ocurre la traducción, estamos hablando de un eucarionte. Bien. El lenguaje que utilizan los genes para poderse dar a entender y transmitir la información se llama el código genético. El código genético va a estar formado por palabras de tres letras. Esas tres letras son tres nucleótidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí primera posición U, segunda posición U, tercera posición U, fenilalanina, C, fenilalanina, A, leucina, G, leucina. Ven que algunos aminoácidos, vean por ejemplo la leucina, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. En cambio hay otros como la metionina que solo tienen una. Bueno, resulta que por eso decimos que el código genético es degenerado, porque hay aminoácidos que están determinados por más de una palabra. Todas las proteínas comienzan con metionina, es decir, comienzan con el nucleótido AUG, aunque a la mayoría después esa metionina se les corta. Por eso a AUG lo llamamos start o codón de inicio. Y hay tres codones que no codifican aminoácidos, sino que son señales de stop.
donde le dicen al ribosoma, pare, aquí termina la proteína. Y esos son UAA, UAG y UGA. Esos tres son de stop. Para que esto funcione, entonces lo tenemos aquí así. Cada conjunto de 3 letras que forman una palabra, si estoy en el DNA, se llaman un triplete. Perdón. Repito, cada palabra de 3 letras, si yo estoy en el DNA, se llama triplete. Entonces, ATG es un triplete, GGA es otro triplete, GTT es otro triplete. Si estoy en el RNA mensajero, que ya se transcribió y se copió el mensaje del DNA al RNA mensajero, entonces cada palabra de 3 letras ya no se llama triplete. En el RNA mensajero se llama codón. Entonces tengo AUG es un codón, GGA es otro codón, GUU es otro codón. Para que el aminoácido llegue a este codón correctamente, sobre el RNA mensajero que está en el ribosoma, tiene que ser transportado por un taxi, digamos, que se llama RNA de transporte. El RNA de transporte también tiene palabras complementarias para poderse unir y pegarse aquí al RNA mensajero. Esas palabras de 3 letras en el RNA de transporte ya no se llaman codones, sino que se llaman anticodones. UAC sería un anticodón, CCU sería un anticodón, CAA sería otro anticodón. Entonces, cuando se unen, van colocando los aminoácidos en orden. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya en la proteína queda metionina, glicina, valina y ahí siguen. Entonces, repetimos, vamos de tripletes en el RNA, codones en el, tripletes en el DNA, codones en el RNA mensajero, anticodones en el RNA de transporte, y finalmente aminoácido en proteína. Repito, tripletes en el DNA, codones en el RNA mensajero, anticodones en el RNA de transporte, aminoácidos en las proteínas. Y aquí vemos que en el caso de los eucariontes, donde ya hemos visto que hay nucleosomas y todo eso, pues los nucleosomas tienen que momentáneamente ser liberados para que el DNA pueda quedar desnudo, entre la RNA polimerasa, produzca el RNA mensajero. Ese RNA mensajero en los eucariotes es editado antes de salir del núcleo. Luego tiene que ser transportado por los complejos de poro nuclear de la envoltura nuclear, salir al citoplasma y ahí en los ribosomas dar el mensaje para que se vaya formando las proteínas. Entonces pasamos del genotipo al fenotipo a través de la transcripción y de la traducción. Bueno, ¿cómo se transcribe el RNA? A grandes rasgos, la transcripción y la traducción tienen 3 etapas, las dos, se llaman igual en las dos. Inicio o iniciación, elongación, que es hacer más larga la molécula, y terminación. Para el inicio de la transcripción, la RNA polimerasa tiene que llegar a unirse al DNA y comenzar a copiar complementariamente, poniendo aquí nucleótidos de RNA que van a copiar el mensaje de los tripletes del DNA. Esa es la iniciación. Luego, cuando la enzima sigue caminando, la RNA polimerasa sigue caminando, va elongando, alargando la molécula de RNA mensajero o de otro tipo de RNA. Eso se llama elongación. Y finalmente la tercera fase es cuando llega a la terminación, donde se termina el gen y hay que separarse, ¿verdad? Se separa la enzima, se separa el RNA formado y se vuelve a cerrar el DNA. Esa sería la terminación. Entonces, como vemos aquí de nuevo, tenemos iniciación, elongación, terminación. Aquí estamos viendo el caso de una bacteria porque esta proteína que se separa aquí de la RNA polimerasa se llama factor sigma. Eso ocurre en bacterias, ¿verdad? Y luego llegamos a una secuencia que le dice aquí se acabó el gen, tiene que separarse, terminación. Entonces se separa la enzima y se separa el RNA que se formó. En procariontes, la terminación es de dos tipos, terminación independiente de Rho y terminación dependiente de Rho. Rho es una proteína. En la terminación independiente de Rho no está la proteína Rho, sino que la RNA polimerasa llega a una secuencia de terminación, ¿verdad? Donde dice aquí para el gen, aquí termina, que normalmente es rica en adeninas. Entonces, en el RNA que se está formando van a quedar un montón de uracilos. Y antes que estos uracilos, hay aquí una secuencia complementaria que hace que el RNA se una con ella misma, forme como una hélice de una sola cadena y se enrede.
al enredarse se atora y entonces se zafa. Y se zafa todo el complejo y decimos que terminó la transcripción. Terminación independiente de Rho porque no se ocupó Rho. Pero en otras bacterias sí se ocupa Rho, que es esta proteína que está acá. Entonces, cuando se llega a la secuencia de terminación, Rho la reconoce, se encarama por el RNA y empieza a caminar. Esto lo hace gastando ATP porque ella es una ATPasa. Y entonces llega al sitio aquí donde se tiene que soltar todo. Ella hace un nudo ahí, traba todo, por entenderlo así fácil, y todo se desarma. Entonces decimos que esa fue terminación dependiente de Rho. Aquí vemos en azul un gen y vean que este se está copiando en un montón de moléculas de RNA de una sola vez. Que esto quiere decir que este gen de acá se necesita mucho, tiene que estar muy activo, que se tiene que copiar muchísimas veces. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta fotografía. ¿A qué equivale? Ya dijimos que este sería el esquema. A una bacteria. ¿Por qué? Porque está ocurriendo la transcripción y la traducción al mismo tiempo. Entonces, mientras que en eucariontes los dos procesos están separados, transcripción y traducción en el espacio, en las bacterias son continuos, ocurren en el mismo lugar y al mismo tiempo. En los eucariontes, esto no ocurre en las bacterias, en los eucariontes hay un proceso que se llama splicing. Es decir, el DNA tiene unos segmentos que no se utilizan para producir la proteína que se llaman intrones, porque tienen que quedar adentro del núcleo. Y los que sí se van a utilizar para producir proteínas se llaman exones. Entonces, cuando se copia el mensaje del DNA, se forma primero un pre-RNA mensajero, un RNA mensajero muy largo e inmaduro. A ese varias enzimas que llaman esplaisiosomas, no vamos a ver tanto detalle, le cortan los intrones y se pegan solo los exones. Y entonces este RNA ya es el RNA maduro, editado. Eso se llama splicing. Repito, no ocurre en las bacterias, ocurre en los eucariontes. Entonces vean, ¿eso para qué sirve? Entre otras cosas para la evolución y la diversidad genética. Vean que aquí en este gen tengo varios exones, ¿verdad? Y varios intrones. Entonces ven, por ejemplo, aquí en este caso se unieron los exones 1, 2, 3, 4 y 5 y se produjo la proteína A. Aquí se unieron solo 1, 2, 4 y 5 y se produjo la proteína B. Aquí se unieron los exones 1, 2, 3 y 5 y se produjo la proteína C. Estas proteínas entre sí pueden ser isoproteínas. Pueden ser muy parecidas, pero pueden estar en órganos diferentes y empezar a evolucionar hacia funciones diferentes, ¿verdad? Entonces esto me permite en un pequeño espacio, vean acá, tener 3 proteínas escondidas en un solo gen. Y esto habla de alternativas a nivel evolutivo y a nivel de funcionalidad bioquímica muy importantes que, como les digo, se llaman splicing alternativo y ocurre solo en los eucariontes. ¿Qué pasa con los intrones? Los intrones son reciclados, ¿verdad? Entonces vean que a veces puede ser que un intrón quede ahí o que el intrón sea tomado como un exón y salga a producir una proteína diferente. El punto es que este proceso nos permite en una pequeña longitud de un gen esconder incluso 3 o más productos proteicos que entre sí son isoproteínas o isoenzimas, que les digo que con el tiempo podrían empezar a cumplir funciones un poco diferentes o en diferentes órganos, y entonces vamos viendo un tema de evolución bioquímica molecular. Bueno, continuamos en el siguiente segmento.